Buenos días a la abogada Alexandra Vela Puga. Ella es la ministra de Gobierno y con ella arrancamos nuestra ronda de entrevistas correspondiente a este espacio. ¿Cómo le va, ministra? Qué gusto. Bien, muchas gracias. A los añísimos que le entrevisto, ¿ah? A los años que nos vemos. Sí, ya cuando uno deja la política, entonces ya los temas ya no son tan interesantes, los de la academia. Me alegro muchísimo de estar aquí contigo en este momento en el que es el lanzamiento de tu programa en una nueva radio. Gracias a Alexandra Vela Puga que está con nosotros. A ver, quiero empezar con algunas reflexiones de la ministra sobre lo que acabamos de escuchar. Tenemos críticas de Jaime Nebot el último fin de semana, que ha señalado que lo único que ha cumplido el presidente Lasso es el plan de vacunación. Tenemos críticas de Leonidas Issa, que dice que octubre de 2019 se puede reeditar. Tenemos críticas de algunos actores de la Asamblea Nacional que cuestionan la política del gobierno. Y en el medio, la posibilidad de que haya una consulta popular. Pero empecemos por lo primero. ¿Cómo leen ustedes estas críticas de algunos sectores políticos y sociales en torno a la gestión del gobierno, ministra Alexandra Vela? Creo que es lógico porque durante los primeros 100 días, generalmente todos los gobiernos tienen una especie de luna de miel en el que se le dan los 100 días para que tú puedas llevar adelante tu programa sin mayores altercados. Pero a partir de que se cumplen esos 100 días, reaparecen aquellas divergencias existentes alrededor de los problemas del país. Como es lógico, un gobierno que tiene 100 días no está en condiciones de solucionar todos los problemas del país que vienen acumulados fundamentalmente de los últimos 14 años de la aplicación de políticas que no nos han llevado por el camino correcto, sobre todo a partir del año 2014, en la última crisis del correísmo, y con posterioridad los problemas heredados por el gobierno de Lenín Moreno, aumentados en este caso por los problemas generados a propósito de la pandemia. De manera que nadie tiene una varita mágica como para resolver los problemas como hada madrina en el plazo de 100 o 130 días. Lo que creo que es fundamental en este tema es señalar cómo se recibió el país, en qué condiciones se encuentran ahora y cuáles son las expectativas que tiene el pueblo ecuatoriano para adelante. De manera que es verdad que existe un problema de inseguridad que no se ha generado en los últimos 100 días. Es un problema de seguridad que viene desde hace 14 años. Es verdad que existe un problema de carácter económico que tampoco se ha generado ahora, sino que ha sido heredado durante mucho tiempo. Es verdad que existe un problema de desempleo. Así es, hay 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo. Y es cierto que existe un bloqueo de carácter político que no es de ahora, se ha reiterado durante los últimos 15 años. Y usted que ha estado más cerca que yo de la política activa durante estos últimos años, se puede dar cuenta de que esa es la política que se ha manifestado en el país la mayor parte de las veces. El único momento en el que no existió eso fue cuando un gobierno tuvo el poder absoluto en sus manos, pero eso no es un régimen democrático. Entonces, estos problemas están allí y es necesario enfrentarlos. El tema es cómo lo hacemos, de qué manera y cuál es el punto de encuentro para poder encontrar una solución a los graves problemas que tenemos, porque cada uno por su lado, los unos tratando de llevar adelante un plan de gobierno y los otros oponiéndose a todo lo que se plantea en el plan de gobierno. Por esa vía no vamos a ir a ninguna parte. Sin embargo, señora ministra, bajo este contexto y con todo el análisis que ha realizado, y si bien es cierto, existen estos problemas que enfrenta nuestro país, ¿cuánto ha tratado el gobierno nacional de sintonizar con los diferentes sectores? Las ofertas de campaña fueron múltiples, previo a llegar a la presidencia de la República. El plan de vacunación, sin duda alguna, fue un logro importante, pero habría esa sensación de hacia dónde va el gobierno nacional y esta falta de conexión con las demandas ciudadanas. A ver, es obvio, me parece a mí, que el primer tema a tratarse, una vez que el gobierno llegó, era enfrentar el plan de la vacunación. ¿Por qué razón el plan de vacunación y por qué razón la prioridad? Porque cuando uno tiene varios problemas, por ejemplo, si tienes un problema de empleo, si tienes un problema de reactivación económica, si tienes un problema de coordinación y de entendimiento con los diferentes actores políticos y sociales, y tienes un problema
grave que implica la posibilidad de la muerte y de la enfermedad y la saturación de los hospitales, es prioritario. Lo prioritario es salvar la vida. Y para salvar la vida, lo fundamental era iniciar el plan de vacunación y que el plan de vacunación diera los resultados que se estaban esperando. De manera que haber conseguido esa primera meta, esa era la primera prioridad del gobierno y los resultados están a la vista. Ahora, no solamente el plan de vacunación tenía como objetivo el enfrentar el problema de la salud y de la vida de las personas, también era importante para los efectos de la reactivación económica. Entonces vamos a la segunda parte. Sin reactivación económica no es posible generar empleo y darle una solución a los problemas fundamentales que tiene la gente. ¿Por dónde va a ir esa reactivación económica, ministra? Esa reactivación económica va a ser enfrentada fundamentalmente a través del proyecto de ley Creando Oportunidades que se va a presentar en la Asamblea Nacional el próximo día viernes. Confirmado, este viernes que viene. Este viernes 24 estará el presidente de la República en la Asamblea Nacional para presentar el proyecto de ley Creando Oportunidades. Y esta es la forma de enfrentar el tema fundamental adicional, una vez que se ha superado el tema de la vacunación, cosa que no se ha terminado, sino que continúa. Se continúa ahora en la fase 2, es decir, en el programa Fénix, que tiene como objetivo la vacunación de todos los adolescentes a partir de los 12 años hasta los 16 y de todas las personas de mayor edad que se quedaron rezagadas en el anterior. Entonces, una vez que tenemos el tema del empleo, que es el principal problema, la propuesta eje que está contenida en la ley de transformación o de crear oportunidades es precisamente atacar de diferentes formas, a través de muchas alternativas que se concentran en ese proyecto de ley, la generación de empleo para aquellos 7 de cada 10 ecuatorianos que carecen de empleo en este momento. A ver, vacunación que ya se concretó. Este viernes será enviado el proyecto de ley Creando Oportunidades, pero para aprobar eso se necesitan votos. Y usted allí será una pieza clave, ministra. ¿Usted va a conversar o ya ha comenzado a conversar con los diferentes o con los líderes de las diferentes bancadas legislativas? Porque está claro que el gobierno por sí solo no tiene músculo político en la Asamblea y requiere reunir ese número mágico de 70 votos. ¿Ha comenzado ya ese diálogo con los legisladores? Hemos iniciado una fase de diálogos desde hace 60 días en que yo llegué al Ministerio de Gobierno. Y a partir del día 24, en el que se entrega el proyecto de ley, iniciaremos una ronda de reuniones con cada uno de los bloques legislativos presentes en la Asamblea Nacional para tratar el contenido del proyecto de ley. Ahora bien, señora ministra, ¿qué expectativas hay respecto de estos diálogos como tal? Y pregunto esto porque días atrás, semanas atrás, se encendieron las alertas en el sentido de que de existir un eventual bloqueo desde la Asamblea Nacional, no se descartaría la posibilidad de una consulta popular. Sobre eso se ha pronunciado ya el legislativo en el sentido de que no cederán ante ciertas presiones. En realidad, el decir que se puede ir a una consulta popular no es un mecanismo de presión, es simplemente señalar que frente a un bloqueo y a una fragmentación política evidente presente en la Asamblea Nacional y frente a los pronunciamientos antes de haber recibido el proyecto de ley que se han dado de algunas organizaciones y de algunas representaciones de carácter político presentes en la Asamblea Nacional, es claro que si sin leer siquiera el texto del proyecto de ley se dice que se va a rechazar todo, entonces, ¿qué alternativas tendrías para poder llevar adelante las decisiones que son importantes para la solución de los problemas? Bueno, las alternativas democráticas que plantea la Constitución. Entonces yo no veo allí ninguna presión, ni mucho menos, solamente el hecho de analizar la realidad y señalar que si es que no es posible llegar a acuerdos, entonces podemos ir por otros caminos. Pero ¿no? claro, ahí la pregunta es, ¿ya podemos estar seguros, ministra Vela, que va a haber bloqueo, o presumimos que va a haber un bloqueo cuando el presidente de la República ha enviado 2 proyectos de ley a la Asamblea hasta el momento, la ley de libre expresión
y el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, ¿no? A la LOES. Y esas todavía no salen de las comisiones. Mañana, entiendo, habrá una prueba de fuego que será la proforma presupuestaria. Entiendo que no hay los 70 votos, tal vez ese podría ser un primer momento. Pero si todavía la Asamblea no se ha pronunciado sobre temas que le interesan al Ejecutivo, ¿ya podemos advertir que se viene el bloqueo, ministra? No, lo que yo veo es que hay pronunciamientos en diferentes momentos que se han producido alrededor de cualquier iniciativa. Por ejemplo, usted ha citado la proforma presupuestaria. La proforma presupuestaria del 2021 es una proforma que en realidad, de acuerdo con los términos de la Constitución y con los timing, el tiempo que lleva presentar la proforma, es simplemente la proforma dejada por el anterior gobierno. Y es un presupuesto ejecutado en su mayor parte. Estamos a fines de septiembre y el presupuesto ha sido ejecutado en base a los criterios y a la proforma dejada por el anterior gobierno. Cuando lleguemos a presentar la proforma del 2022, entonces vamos a estar en condiciones de mirar hacia dónde va el gobierno en el año 2022. Pero si de entrada sobre el tema tienes una cantidad de pronunciamientos diciendo no, y estamos en desacuerdo y va de regreso a la proforma, me parece que no tenemos mucho espacio para hablar. Sin embargo, y creo que eso es lo más importante. Yo creo en el diálogo, no voy a dejar que ese diálogo se agote y seguiré hablando con todos los actores que sean indispensables para tratar de llegar a los acuerdos de carácter nacional que se requieren para enfrentar juntos los problemas fundamentales que tiene el Ecuador, desde las diferentes vertientes y visiones que cada una de las agrupaciones y de las organizaciones sociales tiene. De manera que, por ejemplo, el gobierno ya se ha reunido con el FUT en un diálogo que ha sido muy productivo, muy cordial, y seguiremos avanzando con ese diálogo. Hemos tenido varias aproximaciones con diferentes representantes del movimiento indígena y seguimos conversando con todos ellos. Y en el 4 de octubre se producirá, de acuerdo con la invitación que ha señalado el presidente de la República, que se curse a los dirigentes de la CONAIE, el diálogo para iniciar ese proceso. Esa fecha es inamovible. Va a haber el 4 de octubre el diálogo confirmado con la CONAIE. Así es. El 4 de octubre es el día en que el presidente de la República estará convocando a los dirigentes de la CONAIE para iniciar el diálogo solicitado por ellos. Nada más para insistir un poco, señora ministra, en el tema de los pronunciamientos que usted ha dicho se han podido escuchar en estos últimos días. Lo que se ha dicho, básicamente, al menos desde la Asamblea Nacional, es que no se apoyarían proyectos de ley que vayan en contra de la ciudadanía, más que evidenciar un rechazo total a estas iniciativas del Ejecutivo. Y de lo que se ha podido conocer de este proyecto de ley que está próximo a ingresar a la Asamblea, que no sé, usted nos confirmará, tendrá este carácter de urgente en materia económica o no, como se había advertido, hay algunos aspectos que ya se empiezan a conocer, ligados a la eliminación de la jubilación patronal, ligados al tema de utilidades y demás. A breves rasgos, insisto, de lo que se ha podido conocer. ¿De qué va el proyecto y un poco un criterio respecto de esto que se ha dicho? A ver, el proyecto de ley, como le digo, es un proyecto que se organiza alrededor del tema de la reactivación económica y de crear oportunidades para los ecuatorianos. Ese es el eje fundamental del proyecto de ley. Este proyecto tiene una parte que se refiere a una reforma de carácter tributario y tiene una parte que se refiere a la reforma laboral, que es fundamental y que están esperando 5,5 millones de ecuatorianos que no tienen acceso a un puesto de trabajo. Y es fundamental decir que el objetivo prioritario del gobierno en este momento es generar empleo para esos 5,5 millones de ecuatorianos que no tienen trabajo. Si es que una persona no tiene acceso a una ocupación remunerada, no está en capacidad de llevar alimentos, vestido, atención de salud, educación para su familia. De manera que no es posible que el país continúe transitando por una senda que solamente le permite a 1/3 de los ecuatorianos tener un trabajo digno. De manera que el principal objetivo, el prioritario de este proyecto de ley es darle una solución a esos 5,5 millones de ecuatorianos que están esperando
tener la posibilidad de tener un trabajo. Este proyecto de ley, permítame insistir, ¿será por la vía ordinaria o por la vía urgente? No, será un proyecto calificado como económico urgente. Como urgente en materia económica, y tendrá la Asamblea 30 días para aprobarlo. Hay otro cuestionamiento a propósito de que mañana la Asamblea Nacional va a pronunciarse sobre la reforma presupuestaria. Aquí hay que hacer una aclaración. La Constitución no permite que la Asamblea niegue una proforma. La Asamblea puede aprobarlo u observarlo, pero no puede negarlo. Es decir, no existe un momento en el cual el país no tenga presupuesto. Si es que no hay los votos en la Asamblea, entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley. Y es probable que mañana haya los votos para observarlo o tal vez para no pronunciarse. Pero en ese contexto se ha cuestionado la ausencia de un Plan Nacional de Desarrollo. La Constitución dispone que se envíe la proforma con el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué pasó allí, ministra? Hay que leer bien las leyes y sobre todo la Constitución. La Constitución lo que dice es que en un periodo normal, anual, el presupuesto general del Estado va acompañado del Plan Nacional de Desarrollo. En este caso, estamos hablando del momento de la transición entre un gobierno y otro. Y cuando eso se produce, la proforma presupuestaria es una proforma de carácter prorrogado. De manera que en esas circunstancias, el Plan Nacional de Desarrollo, de acuerdo con las disposiciones de la ley, va a ser presentado el día 28 de septiembre, dentro de los plazos que establece la Constitución para la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. De manera que no existe un incumplimiento respecto al tema. La proforma presupuestaria prorrogada corresponde al Plan Nacional de Desarrollo de Moreno anterior. Que le cuento algo, no sé si usted sabía este dato. Ese presupuesto, y corrígeme, Belkis, si estoy equivocado, tú que sigues más que yo la Asamblea, no fue aprobado, sino que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley, ¿no? Durante los últimos 2 años consecutivos. Así es. ¿Podría pasar otra vez eso, ministra? Yo esperaría que no. Esperaría que si en la Asamblea existen observaciones, estamos abiertos a considerar las observaciones. Y esperaría que si es que se llega a producir un pronunciamiento de la Asamblea mañana en función de observaciones, estemos en condiciones de asumir las observaciones y que en una segunda votación se pueda aprobar el presupuesto. Se había dicho en su momento, señora ministra, que en el contexto ya de este Plan Nacional de Desarrollo se podría evidenciar justamente aquellos objetivos que busca el gobierno nacional y que todavía no se han evidenciado como tal. ¿Qué tendremos allí un poco de manera general? Tendremos un Plan Nacional de Desarrollo que tiene 5 ejes. Que prioriza dentro de esos 5 ejes los temas que son fundamentales para el país en su conjunto. Un eje de reactivación económica, un eje de seguridad pública, un eje de reformas institucionales, un eje del manejo de los temas de carácter social que implica el reconocimiento y el establecimiento de que existe un desequilibrio en el proceso de desarrollo interno y en las oportunidades que tienen los diferentes grupos sociales que se encuentran dentro del país. Es claro que la pandemia produjo un incremento en la pobreza y un incremento en la pobreza extrema. De manera que uno de los objetivos fundamentales del gobierno es lograr atender a los sectores más vulnerables que han pasado a la pobreza y a la extrema pobreza y rescatar a las personas que se encuentran allí, de manera que todos puedan quedar de una manera equilibrada en un nivel en el que la gente haya dejado atrás, haya salido de la pobreza y sobre todo de la pobreza extrema. En segundo lugar, dentro del mismo eje, el plan que atiende una de las lacras más graves y de los problemas más serios que tiene el Ecuador y que no ha sido suficientemente atendido, que es el problema de la desnutrición infantil. Un país en el siglo XXI no puede permitirse tener más del 29% de sus niños entre 0 y 5 años en una etapa de desnutrición crónica. Eso es una lacra, es una vergüenza nacional, es indispensable atenderlo y este eje busca atender esos temas de carácter fundamental. No vamos a permitir que ningún niño en el Ecuador se encuentre en esa situación y haremos todos los esfuerzos para reducir sustancialmente esa situación. Y luego, finalmente, tenemos un eje de carácter institucional, es decir, cómo van a funcionar las instituciones. Nosotros hemos encontrado un verdadero problema
en toda la institucionalidad de carácter público y hemos encontrado muchísima corrupción. Este es un eje que se va a enfrentar y se va a enfrentar de manera muy sistemática. Se va a atender esto de manera que la institucionalidad del país pueda funcionar de manera adecuada. No es posible que en las condiciones actuales funcione bien, y eso significa que si el Estado no funciona bien en sus diferentes instituciones, los servicios que presta para la ciudadanía no serán prestados en las mejores condiciones posibles. Ustedes pueden ver lo que ha pasado con los hospitales y con la crisis hospitalaria. Bueno, en este momento se está enfrentando esa segunda fase para atender efectivamente el tema de los hospitales y la situación crítica en la que los recibió la ministra de Salud. Ministra Alexandra Vela, usted señala que obviamente ha comenzado diálogos, que cree en el diálogo, que va a haber diálogos con los sectores legislativos. Yo le pregunto a usted, ese acuerdo que se concretó el 15 de mayo, usted no era ministra de Gobierno todavía, pero se concretó un acuerdo que significó la elección de la presidenta Guadalupe Llori como titular de la función legislativa, la elección del primer vicepresidente Virgilio Saquicela, de la segunda vicepresidenta Bella Jiménez, la integración del CAL y luego la distribución de las comisiones legislativas. Ese acuerdo ya no existe, no es un acuerdo que le va a dar cierto aire al gobierno en su relación con la Asamblea Nacional, ministra Vela. No, yo creo que el acuerdo que se hizo inicialmente es un acuerdo con el movimiento Pachacutic y con algunos sectores de la izquierda, con algunos independientes y con el partido de gobierno. Este acuerdo, y con la izquierda democrática, se hizo fundamentalmente de carácter puntual para poder estructurar la Asamblea Nacional, elegir a las autoridades y conformar las comisiones legislativas. De carácter netamente legislativo, nos Así referimos. es. Y este fue solamente un acuerdo para elegir y conformar la Asamblea Nacional. Existe un acuerdo entre la izquierda democrática y Pachacuti que tiene un poquito más de profundidad y que de alguna manera podríamos calificar como más cercano a un acuerdo en ciertas partes más de carácter programático. Lo que yo esperaría es que se pudiese dar un contenido a un siguiente acuerdo de carácter legislativo y que este acuerdo permitiera ser un acuerdo de carácter programático. Es decir, un acuerdo para establecer aquellos puntos de la agenda legislativa del Gobierno Nacional y de la Asamblea Nacional en los que exista un entendimiento sobre la aprobación de ciertos cuerpos legales que son importantes para que el país pueda destrabarse y pueda comenzar a trabajar. Hablamos de este concepto de mayorías móviles, ministra, que alguna vez se escuchó. No. Es un concepto de la política, pero ¿podría aplicarse? Más bien yo estoy pensando en un acuerdo de carácter programático. Es decir, tenemos un acuerdo sobre estos temas que son fundamentales para el país y estos los llevamos adelante. No los discutimos ya, sino que estamos de acuerdo en llevar adelante eso. O sea, no hablaríamos que por cada proyecto de ley se buscaría un entendimiento político. No, yo quisiera ir hacia un acuerdo programático. Ahora, entre lo que yo quisiera y lo que me parece que es mejor para el país... No siempre lo deseable es lo posible. Y lo que es posible, pues de repente no es posible llegar a este acuerdo. Yo creo que es posible, y que es cuestión de sentarse en una mesa y terminar de llegar adelante en los acuerdos, pero si eso no es posible, pues entonces trabajaremos en base a cada proyecto de ley. Justamente, señora ministra, sentarse y dialogar, bajar estas tensiones quizá que existen actualmente entre el Ejecutivo y Legislativo, y en esa línea, ¿cómo irán actuando? Como le decía antes, el siguiente paso lo hemos hecho ya en algunos casos antes. Reconozco que todavía no está perfecto, digamos, el proceso, ¿verdad? Que ha sido un proceso que en algunos momentos no ha llegado a todas las fuerzas políticas, pero a partir de la presentación del proyecto de ley abriremos de nuevo este espacio de diálogo con cada uno de los bloques legislativos para tratar los temas contenidos en ese proyecto de ley y buscar un acuerdo básico que permita la aprobación de esa ley, que es, como he dicho tantas veces, fundamental para dar empleo a todos los ecuatorianos. Será necesario ceder posiciones en todo caso. Un diálogo y un principio de acuerdos, Becky, siempre implica cesión, pero no solamente de un lado, sino de todos. De todas las partes involucradas, evidentemente. Exactamente, porque de lo contrario no llegamos a un acuerdo. Es como si
No, tú no, pero el Fabricio sí debe estar casado. Tú estás muy joven. Pero dime, Fabricio, en la casa, en tu casa, ¿verdad? En la familia, ¿cómo llegamos a los acuerdos con los hijos adolescentes, con los niños más pequeños y con la esposa o con el esposo? ¿Cómo llegamos a un acuerdo? Cediendo todos una parte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos todos conscientes de que debemos tener una armonía básica dentro de la familia y que es importante que nos pongamos de acuerdo porque todos tenemos el mismo objetivo común, que es sacar adelante a la familia. Bueno, el Ecuador es una gran familia en donde existen hijos, donde existen padres y madres. Y es fundamental que entre todos nosotros lleguemos a un acuerdo, porque lo primordial es proteger a nuestros hijos que están en menores condiciones, a nuestro hijo que tiene una enfermedad, a nuestro hijo que no tiene empleo, a nuestro hijo que tiene necesidad de mejorar su alimentación porque tiene un proceso de desnutrición crónica. Esos son los problemas fundamentales del Ecuador. Ministra, ¿van a hablar con UNES? O sea, dentro de esta necesidad de dialogar, ¿no van a excluir al correísmo? No. Y además allí asumo que tengo un tema pendiente con UNES, porque hemos tratado de llegar a algunas reuniones. Sé que no se han sentado todavía a conversar. Todavía no nos hemos sentado, pero hemos hecho las aproximaciones y lo haremos a partir del día 24 de septiembre. O sea, desde este viernes va a haber ya digamos, ¿es una fecha ya para acercarse o qué va a pasar el 24, el viernes? Es una fecha para que a partir de la presentación del proyecto y la entrega del proyecto que haremos a cada uno de los bloques legislativos, iniciemos varios diálogos al unísono con diferentes interlocutores desde el Ministerio de Gobierno con cada una de las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Nacional. Señora ministra, rápidamente, también diálogos con otros sectores como el sector del campesinado, el sector agricultor del país. Hemos visto que las demandas persisten y no se sentiría que se están ejecutando ya acciones concretas justamente para hacer frente a la problemática que enfrentan. Tú tienes razón, Becky, en ese tema. Y te digo qué es lo que hemos visto desde el Ministerio, ¿no? La ministra anterior de Agricultura hizo un gran esfuerzo para acercarse a los grupos de agricultores. Existe un problema focalizado, no de todos los arroceros, sino de un sector de arroceros ubicados fundamentalmente en la parte alta de la provincia del Guayas, en el área del Cantón Daule. Y existió y ahorita ya parecería que se ha encontrado unas vías de comunicación y de diálogo con el sector bananero. Pero el problema que está sobre la mesa y el que produce cierto ruido, digamos, es específicamente el caso de ciertos productores de arroz ubicados en la provincia de Guayas, en el sector de Daule, que es el que produce los bloqueos de las vías. Sobre ese tema, el ministro de Agricultura nuevo, que tiene muy pocos días, está al tanto del problema y está ejecutando, o sea, llevando adelante los mecanismos suficientes como para poder tener una vinculación y una relación con los agricultores, arroceros fundamentalmente, porque son ellos, no son el resto de los agricultores, para tratar de llegar a un entendimiento. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay ciertas peticiones que no es posible atender en su totalidad. La fijación del precio de la saca de arroz, el respeto al precio de sustentación. La fijación del precio de arroz lo cumplió la ministra de Agricultura anterior, la señorita Tangivera. Se fijó el precio de la saca y ese precio deriva en un valor de 35 centavos por libra, ¿verdad? Pero el hecho de que los compradores no paguen el precio de 35 centavos y que lo estén incumpliendo es un tema de difícil manejo desde el Estado, porque no, es un tema de la relación del que compra y el que vende. Y el problema de base es que el precio del arroz a nivel internacional es menor que el precio que se ha fijado para la saca de arroz. De manera que tú puedes comprar una libra de arroz por 23 centavos o 24 centavos al precio internacional. Y cuando eso pasa, hay un problema de mercado que va más allá de lo que puede manejar solamente un Estado, y hay que enfrentarlo de esa manera.
Ministra, dos cosas finales. La primera, ¿usted nos puede confirmar que el presidente Lasso le ha pedido la renuncia al director del Centro de Inteligencia Estratégica, Galo Robalino? Sí. ¿Qué pasó? La renuncia fue solicitada por el presidente de la República como consecuencia del conocimiento de una información relativa al comportamiento del señor Robalino en el tema de no presentación de declaraciones de impuesto, que fue puesto a su conocimiento, o sea, que salió a conocimiento público a través de una publicación del diario El Universo. ¿Y el secretario Robalino qué explicó? ¿Tuvo alguna explicación, algún descargo o no? Eso no conozco porque fue una conversación entre el señor presidente, que como ustedes saben se encuentra fuera del Ecuador, que hoy día está en Nueva York, para que hoy día en la tarde se produzca su intervención en la ONU, por lo tanto no estoy en condiciones de darte una respuesta. Correcto. Y lo otro, ¿hubo cambios en el gabinete la semana anterior? Hubo 6 cambios, 6 posesiones del presidente Lasso, 2 ministros de Estado, 2 gobernadores y otros 2 funcionarios más. ¿Por qué razón estos cambios, 1? Y 2, ¿habrá más cambios en los próximos días? ¿O ahí se cierra esta primera oxigenación de gabinete del presidente Lasso, ministra Vela? Todo gobierno, cuando inicia, tiene un periodo en el que maneja un poco los temas y ve si es que las decisiones han sido correctas respecto de la designación de ciertos funcionarios. Entiendo yo, porque esa es una atribución del presidente de la República, que él realizó ese análisis y que como consecuencia de esto tomó algunas decisiones para sustituir a ciertas personas de sus funcionarios. Entiendo yo además que esto no implica de ninguna manera que las personas que le han acompañado al presidente durante esta primera etapa no hayan dado el mayor de sus esfuerzos para poder llevar adelante la tarea que se les encomendó. Pero en ciertos momentos hay cuestiones que deben ser ajustadas dentro de los equipos y esa es la razón. Creo que también es importante que el pueblo ecuatoriano comprenda eso. No es que estás estableciendo un estigma o un reclamo frente a ninguna modificación, sino que todos nosotros, yo por ejemplo, soy una persona que está ubicada en una determinada función y que debe cumplir ciertas tareas. Y en algún momento, si es que esas tareas no se cumplen adecuadamente o por alguna razón adicional es conveniente que este puesto sea cambiado y otra persona venga a ocupar el puesto, ese es un principio de carácter democrático que está dentro de las funciones de todo funcionario público, más aún de un ministro de Estado. De manera que cada ministro funciona de acuerdo con los criterios de adecuada tarea y de adecuada función, de adecuados resultados dentro de un plan de gobierno. Y en determinados momentos esas condiciones deben cumplirse de una manera diferente. De manera que eso es normal dentro de una administración pública y debemos acostumbrarnos a que así sea. ¿Va a haber más cambios? Hasta este momento no conozco que el presidente haya resuelto más. Correcto. Ministra, valoramos mucho que nos haya acompañado en esta primera entrevista en nuestro espacio. Que tenga una buena mañana. Gracias. Felicito, les deseo el mayor de los éxitos y que todo salga bien en esta nueva ruta que has emprendido, Fabricio. Belkis, no me le cambie el nombre a Belkis. Sino que el nombre de Belkis es un poco difícil, ¿no? Belkis. Sí, que tiene un origen estilo alemán, o sea, estilo valquirias o algo así. ¿Cuál es el origen del nombre? Centroamericano, entiendo yo, por ahí viene. Centroamericano. Yo no sabía ese dato. Ya. Gracias a la ministra de Gobierno, Alexandra Vela Puga, aquí en A Primera Hora, 7 de la mañana con 41 minutos.